Lo que vamos a hablar nosotros es solamente lo que registra la historia, que obviamente nosotros tenemos un pensamiento que va acorde, que se acopla a esto, por eso estamos convencidos de la historia que nosotros predicamos y aprendemos, ¿no? Pero es necesario que nosotros le demos un contexto muy imparcial a la historia, porque lo que vamos a hablar hoy, esto lo registra en cualquier libro de historia, se registra. Entonces esto nos da más convicción de que nosotros estamos caminando sobre una base firme, sobre una base histórica, sobre la existencia de nuestro Mesías, el porqué de su venida, sobre todo lo que nosotros necesitamos saber para entender la mentalidad de un judío del siglo I. Entonces, habíamos explicado la semana anterior, en la serie de estos estudios, que una vez el proceso de hellenización de Roma, que comienza con la entrada del imperio griego, la toma de Jerusalén por Antíoco, del templo, una profanación del templo, un milagro de que un pequeño grupo de sacerdotes en un pueblo llamado Modín se levanta contra el imperio griego y los vence en una guerra de guerrillas donde se da origen a este concepto. Luego vemos que viene una dinastía que no necesariamente es la bíblica, que tiene que ser un reinado en una independencia, como ya estaba Judea independiente, pero no debemos olvidar que se habían perdido las 10 tribus 500 años antes. Entonces solo tenemos a Judá, a Benjamín y parte del sacerdocio levítico que está ministrando en el templo. Entonces parte de ese sacerdocio se revela y comienza un periodo de casi 100 años, de 100 años de una independencia, pero no bajo las estrictas normas de la Torá, porque los sacerdotes, que una vez que entraron a pelear, ellos, lo normal, de acuerdo a la Torá, hubiese sido que un descendiente de David tome el reino, una familia, como tienen registros, genealogía, pero no lo hicieron. Ellos dijeron, peleamos y ellos gobiernan. Hasta el año 63, que habíamos comentado, toda una serie de reinados, ellos, los sacerdotes, familia de los macabeos, los hasmoneos, ya se miran como una élite real, y son una élite real, ya tienen tropiezos, tienen guerras entre sí, tienen un poco también de cuidado de su genealogía, ya tienen en muchos su clase, digamos, ya no estaban ejerciendo el sacerdocio nada más, sino ya una etnocracia, algo que se refiere a un reino, a un reinado, incluyendo la parte ritualística de la Torá. Ellos ministraban, pero también eran reyes, pero no eran de la línea como debía ser, y se desviaron del camino con los problemas y en su entorno, que hacía que ellos no estén en una línea correcta, ni guardando como se debe ser. Muchos pensábamos que en el tiempo del Mesías había gente que estaba correcta guardando la ley que decíamos que estaba abolida. No, nunca se guardó bien la ley, hasta que venga el milenio no se va a guardar a la perfección cuál es la intención del Eterno, pero nunca tampoco estuvo abolida, como no está abolido los sacrificios del templo ni el sacerdocio levítico. Otra cosa es que no hay el escenario. Entonces, en el año 63 está dividido ya dos hijos de una emperatriz Hasmonea, una reina, digamos, la segunda reina que ha existido en toda la historia de Israel, que no es algo sostenido por la Torá. Ella, por ser esposa del rey, fallece, y ella toma el reinado en 9 años, incrementa su periodo militar, y vienen dos hijos de esta, que son Hircano II, a quien ella designó como rey, y a su otro hijo, que es Aristóbulo II, al cual lo hace sumo sacerdote. Recordemos que son una clase levita, son levitas. Por tanto, ellos miran que Pompeyo, cuando el Imperio Romano en el norte ya había tomado cuerpo, el Imperio Romano, entonces ellos se dan cuenta que es quien viene a gobernar el mundo, y de alguna manera veían, ya estaban en Siria, habían estado ya en dificultades con el Imperio Seleucida, los residuos del Imperio Seleucida, y ellos siguen avanzando
Pompeyo para Jerusalén, porque todos saben, por palabras de Alejandro Magno, 200 años antes de este evento, que dice que quien no ha gobernado sobre Jerusalén no ha gobernado nada. Entonces, ellos tenían claro que gobernar sobre el centro del mundo para ellos, porque geográficamente en aquel tiempo y espiritualmente o el poder que ha tenido Jerusalén hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy ha sido la copa que hace temblar a las naciones, hasta el día de hoy. Entonces, este Pompeyo mira que en Jerusalén hay dos reyes que están en guerra civil. Flavio Josefo dice que se habían muerto 50.000 personas, entre ellos en una guerra civil. Y no es exageración, Flavio Josefo está hablando en el año 93 sobre un evento que no tiene más de 130 años. Entonces tiene algo muy firme en eso. Y ellos acuden a Pompeyo. Pompeyo está cerca, y de Samaria un poco más arriba, hacia Damasco. Entonces él les juega las dos cartas, él les dice que bueno, ok, pero luego se decide por Hircano II. Entonces Hircano, con este compromiso, invita a Roma y se hace un rey títere, un vasallo, y empieza a tributar para Roma. Él empieza a tributar para Roma. Como una débil guerra, una oposición, siempre los levitas defendieron el templo, se quedaron 3 meses en el templo, pero Pompeyo entró y liquidó. Y Roma en el año 63 acaba de subyugar por completo al imperio, a Israel, a Jerusalén, a Judea. Ya no están las 10 tribus, siempre voy a recordar esto porque es la base de nuestro camino. Porque entre esas 10 tribus que no están sus padres y sus descendientes. Eso es lo que nos tiene aquí. Entonces es necesario que nosotros tengamos conocimiento de la historia, porque si no sabemos la historia vamos a acabar nosotros terminando como hemos venido, saliendo de Roma, de una religión que no conduce a nada más que a una puerta sin un norte, sin un entendimiento, a esperanzas que no se fundamentan en algo regulado o en algo prometido. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que suceden muchas cosas. Hasta el año 40 venían manejándose de una manera vasalla los hasmoneos. Ya habían perdido todo ese vigor, esa fortaleza que les daba el hecho de ser sacerdotes levitas, de ser personas que estaban metidos en el reino, de haber incrementado sus huestes militares. Inclusive hicieron algo que se fue contra la Torá, que era contratar mercenarios, por lo cual se pelearon con la clase rabínica, con los fariseos, que eran muy celosos. Entonces, en el año 40, un descendiente de un servidor, un diplomático, siervo de Hircano II, que él se llamaba Antípatro de Idumea. Idumea, no olvidemos que son Edom, es los descendientes, no son el descendiente de Esaú, Isaac. Entonces, solo de esta manera podemos entender proféticamente cómo está estructurado el ambiente de Yeshua, cuando nace el Mesías. Él tiene un ambiente social, político, ideológico, cultural, al cual él se va a enfrentar, va a confrontar en muchos, va a probar en otros, va a hacerse a un lado en otros, va a coordinar en otros, va a ir a buscar personas que los otros no entienden, pero él no está saliéndose de este entendimiento, y este entendimiento que vamos a ver en el próximo estudio solo se lo puede comprender en el siglo XXI. Cómo funcionó toda esa historia hasta el Mesías, porque vivimos 2000 años en religión, y hoy vamos a entender por qué estamos viendo, por qué esta influencia. Entonces vemos que asoma un descendiente de Antípatro, de Idumea. Cuando Hircano II toma Idumea, él gobierna más o menos desde el año 103, él capta a los enemigos permanentes de siglos del pueblo judío, se someten a su dominio, y ellos entran a ser como un pueblo vasallo, guardaban la Torá, les metió de una en la Torá porque eran levitas, y Hircano era un levita, y él pensaba que estaba haciendo bien, pero ellos guardaban la Torá de una manera
poco agradable, digamos, fueron forzados a someterse a la Torá, porque eran sus enemigos naturales, los hijos de Saúl, este linaje. Entonces, ahí vemos que uno de ellos es este Antípatro, que fue como una especie de ministro del Cano. Su hijo, ya formaron la realeza, entonces ellos también tenían una línea real. Su hijo se llama Herodes, el cual es educado en Roma como la casta que le correspondía a él, que había asumido desde su padre. Es muy amigo de la familia de Gilel. Gilel, como ustedes van a ver luego, es un pensador del siglo I antes del Mesías, un rabino, cuando ya empieza a tomar cuerpo la clase rabínica. Y esto es importante saber, porque las corrientes de Gilel y la de Shammai son las que determinan ciertos eventos de los evangelios, donde el Mesías está discutiendo con ellos, no con su pueblo, con el entendimiento de ellos, no con el entendimiento de Moisés. Entonces, si no se entiende esto, nosotros seguiremos en la religión. Entonces vemos que este Herodes asesina a su mujer. Es un tipo malvado, es un perverso, un tirano. Y a sus hijos, porque su mujer, María, era de la familia de los Hasmoneos, hermana de Aristóbulo, que fue sumo sacerdote, que acabamos de ver que se dividió el reino. Entonces ella es asesinada, él la toma como esposa, es una de sus 10 esposas, y mata a parte de sus hijos. Entonces vemos que el hombre tiene esas tendencias. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque existe un pasaje del Evangelio de Mateo que se llama la matanza de los inocentes, que es un pasaje que solo describe el libro de Mateo, no los otros evangelios, ni tampoco lo ha registrado la historia, como Flavio Josefo, como todos esos historiadores, Filo de Alejandría, Plinio. Entonces ellos no han registrado esa historia. Entonces tienden las personas, especialmente en el judaísmo o el judío natural, tiende a negar la existencia de esta verdad, de esta escena de que Herodes mandó a matar a los niños cuando vinieron los rabinos caldeos con oro, incienso y mirra, porque había nacido el Mesías. Una profecía que se las vino transmitiendo desde Babilonia Daniel 500 años antes, que cuando vean unas señales ellos vayan a Belén. Entonces apareció una estrella delante sobre donde estaba el niño, y ellos se dieron cuenta, entregaron lo que tenían que entregar, cosa que ayudó mucho a Yeshua para que vaya al desierto 3 años, porque era una familia pobre, pero nunca más fue pobre. Y vamos a romper esos esquemas. Ni era el hijo del carpinterito, ni que el humildito, no. Él era un hombre muy educado, muy preparado, tenía oro, incienso y mirra. Solo un tonto no puede aprovechar las riquezas de Daniel. Bueno, tenemos que recurrir a la historia para develar esto, ¿no? Así es que vemos que este Herodes es un magnífico constructor. Él tiene construcciones de renombre hasta el día de hoy. Él es llamado el gran arquitecto porque él construye el templo. El templo era una edificación rudimentaria que viene desde que regresan de Babilonia, por allá por el siglo IV. Ellos reedifican murallas, pero el templo, hasta hay un dicho que dice que quien no ha visto el templo en Jerusalén no ha visto la belleza más grande que ha existido en toda la historia, porque Herodes edifica el templo. Pero ustedes ven, bueno, esto es una parte histórica de lo que estoy hablando, pero hay una parte también, un trasfondo fuerte, porque no estuvo el arca, porque hay muchos acontecimientos que no eran como válidos, porque simplemente no se lo hizo en el orden que el Eterno quería. Por eso es que el arca no estuvo ahí, y luego de la muerte del Mesías, ya el ministerio del joven Hagadol ya pasó de mando. Pero esto es para los que tenemos este conocimiento, pero me voy a remitir a la historia, porque eso es lo que yo vine a contarles, la historia, no realmente lo que nosotros tenemos enfocado. Bueno, cuando vemos entre las cosas más sobresalientes que hizo Herodes, fue el segundo templo, obviamente lo más maravilloso. Herodes construye Herodión.
es una fortaleza que luego se convierte en su tumba. Construye Cesarea, al mismo tiempo que está edificando la más maravillosa edificio. En aquel tiempo él está en Cesarea haciendo un puerto maravilloso con instalaciones de clase imperial, dedicadas al César. O sea, es alguien que solo quiere congraciarse políticamente con todos. Lo que sucede hasta el día de hoy, no estamos viendo a un hombre de fe ni una persona que está guardando la Torá. Ya, luego él también construye una fortaleza en Masada. Masada es algo sobre las montañas, es una fortaleza, es un monte donde luego de la caída del segundo templo en el año 70, del primer templo, del segundo templo, corrijo, ellos, los levitas se van a esconder allá y luego el imperio romano con sus huestes llega y ellos antes de que los tomen, ellos deciden suicidarse, niños, mujeres, miles de personas, ¿no? Acueductos famosos, los acueductos de Herodes, inclusive hipódromo, construye teatros, construye bibliotecas. O sea, es alguien que cuando nosotros vemos que alguien es constructor, también tenemos que entender que viene una sociedad que está en actividad económica, porque hay trabajos. No solamente se trataba de esclavitud en ese tiempo, sino que hay una dinámica económica que mueve, que eso sucede hasta el día de hoy. Eso es lo importante, lo interesante, y es algo muy reconocido en los anales de la historia, la actividad, la prosperidad y la paz que generó Herodes, a pesar de ser un hombre brutal. Obviamente nosotros tenemos un enfoque desde nuestra perspectiva de lo que él ha hecho, pero tenemos que ser leales a la historia e imparciales. Por ejemplo, una de las construcciones de Herodes también es el Muro de los Lamentos en Jerusalén, que hasta ahora todo el mundo se lamenta, pero lo que ustedes están viendo, yo traje también algo que hizo Herodes. Herodes hizo la base de la muralla. Estas piedras que ustedes ven aquí en la parte de abajo, esas piedras son parte del templo de Herodes. Y esta muralla donde hoy día van a orar, a llorar y a dejarlo, a veces hacen un poquito hasta como de idolatría con la muralla del templo, el cotel. Eso es la religión, el judaísmo, tiene esa costumbre, es algo cultural muy respetable, pero nosotros ya tenemos claro, hay cosas que debemos y no debemos hacer, pero aquí yo no estoy para estar evangelizando con la historia, sino porque me tocaría acomodar ciertas cosas, yo tengo que ser muy imparcial. Entonces, lo que sí les puedo decir es que el Mesías dijo que cuando en Mateo 24 les lleva a la cima del Monte de los Olivos, a sus discípulos les hace mirar al templo y les dice que no va a quedar piedra sobre piedra. Lo que nos da una idea de que aquí esta base, esto hizo el Imperio Otomano, la muralla en el siglo XVI, pero esta base tiene que desaparecer, porque esa es la profecía que dijo el Mesías. Entonces una persona creyente en el Yeshua, en el Mesías, sabe que no va a durar mucho tiempo eso, cuando vendrá un tiempo en que tendrá que ser destruido. Eso tiene un paralelismo con el libro de las Revelaciones, pero eso es una parte profética espiritual de nosotros, ¿no? Voy a avanzar un poquito rápido porque están esperando en la Keilah también los hermanos, tenemos un horario que respetar. Durante los días de Herodes nace Yeshua. Esta es otra escena que yo quería traer porque tengo que enfocar esto en una parte histórica. Nace Yeshua, conocido en el cristianismo como Jesucristo. La matanza de los inocentes que narra Mateo 2, 16, 18, las personas creyentes en el Mesías dicen que ese es un cumplimiento de Jeremías 31, 15, que dice que Raquel llora por sus hijos, pero realmente, personalmente, no creo que sea esa una concordancia. Tengo que ser muy real en lo que yo creo, no me puedo acomodar por beneficiar mi tendencia, mi ideología, mi pensamiento. Me puedo acomodar porque si es que yo pienso que el Eterno es maravilloso, Él ha hecho cosas más maravillosas. Entonces, esa escena es muy comprobable. ¿Por qué se tiende a negar los historiadores la escena de la matanza de los niños que narra el Evangelio de Mateo? Porque no existe una documentación sobre un evento tan cruel. Eso dicen ellos, ese es el argumento. Pero ustedes acaban de ver que mató a sus hijos, ustedes acaban de ver que mató a su esposa por la ambición del poder. Entonces,
Es algo obvio que cuando él se encuentra con los caldeos, dice, vengo a ver al rey, él sabe la profecía porque acabamos de ver que su familia viene ya 70 años guardando la Torá, sabe todo, sabe Isaías, que el libro donde dice en dónde tiene que nacer el Mesías, entonces todo concuerda en su mente, pero es un tipo no religioso, un idumeo que guarda políticamente la Torá. Es como cuando alguien dice soy católico, apostólico y romano y no tiene ni idea de lo que está diciendo. Entonces, él, lo obvio es lo que cuenta el Evangelio, porque hay datos históricos que narran cómo si existió Pilatos, cómo los discípulos también escribieron, existe documento, arqueología, existen piedras, existe toda una serie de letras, de instrumentos, los rollos del Qumran, todo, y hay evidencias de historia es verdadera, pero nosotros nos damos cuenta que esa historia sí existió. Probablemente él no, los historiadores como Flavio Josefo hablan de que 50.000 personas se murieron en una guerra civil, de que Herodes era un hombre sanguinario que mató a su mujer, que mató a sus hijos, aparte de sus hijos, por la intención de no dejar un linaje que venga de los hasmoneos para que no le usurpen el poder. Aquí vienen unos señores, muchas personas, una caravana de camellos, diciendo que vienen a ver a un ser que se les había anticipado 500 años antes por Daniel cómo debe ser ese ser. Entonces ellos caen en la trampa, les llevan donde este señor, y Herodes les dice, ok, cuando lo encuentren me avisan, y después de ellos tuvieron que salir por otro lado, y lo obvio es que no iba a ser algo tan cruel, porque era un político. Ustedes ven que hace amables políticos, tranza con Roma, entrega todo a Roma, pero también se congracia con la parte de Judea, haciéndoles un hermoso templo, y también con la parte de Roma, su jefe, haciéndoles la fortaleza de Cesarea y el puerto. Entonces, él, lo más prudente y sabio pensar es que lo hizo de una manera encubierta, porque eso hubiera generado una alarma, y por eso es que no se registra en la historia. Bueno, eso ya le dejo a consideración de cada quien, pero estoy presentando elementos que son rescatables, premisas que son absolutamente idóneas, ¿no? Entonces vemos que la familia de Herodes, hay muchos Herodes. Él entra en el año casi 40 antes de la era común. Tiene hijos que son reyes, Arquelao, Antipas, Filipo, Agripa. Este rey no es el que está ya en los tiempos cuando el Mesías es resucitado. Ya son sus descendientes, sino que también llevan Herodes Agripa, Herodes Antipas, ya llevan como una casta, un linaje, ¿no? Bueno, eso como parte del primer siglo, ya está Roma. Pero había alguien que había cogido cuerpo, como los sacerdotes, vemos que estaban en un conflicto. Muchos huidos en el desierto. Sabemos que hubo un grupo de sacerdotes en la época de Onías, en el año 162, 163 antes del Mesías. Él se va a Egipto, inclusive deja una dinastía por Egipto, hace un templo paralelo en Egipto, algo que es contradictorio a la Torá, pero ellos lo hacían de una manera que solo el Eterno sabrá juzgar eso, ¿no? Entonces es algo contradictorio, como vamos a ver inclusive a los diseños haciendo lo mismo. Entonces empieza a tomar cuerpo una clase rabínica. Como los levitas están en conflicto, como vemos a muchas personas que están, que tienen ya una actitud política, ya no religiosa, ya no ritualista, entonces nosotros vemos que ellos se revelan, una clase que ya viene desde el siglo III anterior, con razonamientos, estipulando una corriente de pensamiento, de interpretación de la Torá, de los profetas, y algunos otros dicen solo con la Torá, y empiezan a nacer clases, ideologías y también tendencias. Hay dos pensamientos muy fuertes en el año, cuando entra Roma, desde Roma hasta más o menos el año 400, donde cesa el Sanedrín, donde cesa
un conjunto de ancianos que norman las regulaciones ya ritualísticas. Primero, cuando había el pueblo en Jerusalén, ellos eran parte del Departamento de Justicia, digamos así. Pero cuando ya están fuera, cuando caen los templos, cuando acaba la persecución, ellos ya son más que regulan la interpretación de la Torá, crean el Talmud, compilan la Mishnah, hacen los pensamientos, sus comentarios en la Gemara. Entonces se forman ya prácticamente desde el fundamento de lo que hoy conocemos como la religión, como el judaísmo. Pero esto sale de un pensamiento. Por ejemplo, Hillel y Shammai. Shammai vive del año 110 antes de la era común hasta el año 10 después de la era común. Shammai vive desde el año 50 hasta el año 30 después de la era común. Siempre hubieron, se llamaban los pares, siempre hubieron personajes antagónicos que marcaron una etapa, una edad. Se llaman los tanaítas, los pares. Los pares se los llama en el pensamiento rabínico, porque ellos tenían siempre conflicto. Ellos empezaron a darle valor a la interpretación. Hillel y Shammai eran dos intérpretes de la Torá. El uno era muy radical y el otro era de un pensamiento más hasídico, más misericordioso. Y vemos que Yeshua, en el tiempo del Mesías, él ya tiene, dentro de su grupo, tiene pensamientos diferentes. Por ejemplo, Pedro era un pensador de Shammai. Por eso tiene ciertas escenas cuando él no se permitía unirse con gentes extranjeras, con gentiles. Pero Pablo dice que es educado a los pies de Gamaliel, y Gamaliel es nieto de Hillel. Entonces Pablo dice, no, los gentiles también entran, porque eran más apegados a la Torá. Entonces, si no entendemos, por ejemplo, solo este abrebocas que les estoy dando de lo que viene en la próxima clase, si no entendemos esta premisa, no vamos a comprender la obra del Mesías, la obra de lo que él enfrentó, lo que él predicó, qué hablaba, qué corregía, contra qué estaba. Ese es el escenario que tenemos que tener para entender eso. Veremos unas clases que se levantan, estos son más fuertes, la clase de fariseica rabínica, que tienen poder y tienen un conglomerado ya metido en estos dos pensamientos, pero también asoman otros grupos sociales, los saduceos, los saduquim, los fariseos, los perushim. Ellos eran fariseos, Shammai y Hillel, sino que los puse primero porque es algo más fuerte que identifica un pensamiento poderoso en los tiempos antes del segundo templo, o sea, hasta la era del Mesías, la era mesiánica, digámosle, para nosotros los que creemos en el Mesías. También existen otros grupos como los celotes, y obviamente en el tiempo del Mesías asoma un grupo, el cristianismo. No, asoma la comunidad nazarena. El cristianismo, como veremos después de dos clases, aparece en el año 145, después de 115 años de la resurrección, comienza a aparecer el cristianismo. Pero bueno, les vamos a dejar con esto. No estoy enseñando básicamente lo que creo, sino los argumentos históricos que estoy recogiendo para tener esto. No se me asusten ni piensen que obviamente cada persona, un historiador, un catedrático, una persona de ciencias también tiene su criterio. No digo que yo sea algo especial, pero realmente todos tenemos un criterio, un pensamiento, y vamos a tener un enfoque, un lineamiento. No existen dos pensamientos iguales. Pero si algo puede servir es que para hacer un estudio, tengo que despojarme de mi creencia y ser justo. Yo les acabo de decir que probablemente esos versos de la muerte de Jeremías que utilizábamos en el cristianismo y a veces en nuestro camino también, de que justifican con un verso de que Raquel llora por sus hijos, era la muerte de los inocentes que profetizamos. Eso no, desde mi perspectiva, no tiene nada que ver, porque eso está hablando de las dos casas de Israel. Entonces, porque Raquel era mamá de dos personajes que son padres de las dos casas. Primero, alguien que representa la casa de Judá, que es Benjamín, y a José, que representa las 10 tribus. Entonces Raquel llora por sus hijos porque están fuera, estamos en el mundo, estamos esparcidos, somos sus descendientes.
Y esa es una parte profética. Bueno, seguimos con esto. Vamos a ver los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Ellos se miran como descendientes de Sadoc. ¿Quién es Sadoc? Sadoc es un sacerdote muy fiel al cual se le dio una promesa en el tiempo de David. Se le dijo que de su linaje vendría un sacerdocio, la cúpula del sacerdocio levítico por su fidelidad. Entonces ellos se miraban como descendientes de Sadoc. Eran pocas personas. En el tiempo de Yeshua más o menos existían unos 10,000 saduceos. Ellos eran personas muy radicales en el que ellos no creían en las interpretaciones. Ellos eran diferentes que el resto, que la clase fariseica de Shammai, de Hillel y de otros personajes. Ellos, los saduceos, se hicieron cargo del templo. Con Herodes hicieron una liga maravillosa porque funcionaba la plutocracia, que es que una élite, a una persona que le gusta gobernar con las oligarquías, con las élites. Entonces estos eran aquellos que ponían y quitaban el sacerdocio del templo. Muchas veces era profanado, muchas veces no era de la línea correcta, muchas veces el Eterno nos muestra después a las personas que creemos en el Mesías que había algo que no andaba bien. Entonces esta clase saduceos no creían en la resurrección. Y vemos un pasaje en las escrituras del Brit Hadashah, que mal se llama Nuevo Testamento, vemos a Pablo generando un conflicto en medio del Sanedrín. Como los unos no creen en la resurrección, él habla para hacerles pelear entre fariseos y saduceos y nos aclara el libro, de que él les hace encontrar porque no se quieren los unos con los otros. Porque los saduceos solo creen en la Torá. Ellos no le dan valor profético a los libros de los profetas ni a los salmos. Ellos dicen, no, la Torá está escrito ojo por ojo, diente por diente, entonces se van por esa radicalización. Así es que ya vemos un pensamiento fuerte, razonable también, muy razonable. O sea, ellos no están apartándose de algo que puede darse para pensar, porque no tienen los argumentos. Entonces, vemos que ellos siempre están representados, algo importantísimo. El Sanedrín es un grupo de ancianos. El Sanedrín es un grupo de ancianos que siempre se conformó como un grupo de legislación, pero ellos siempre fueron representados en el Sanedrín. Ellos tenían mucha actividad política, ellos tenían una representación porque eran de la élite, entonces siempre ocupaban cargos poderosos y eran gente rica. ¿Por qué? Porque ellos vivían del templo. Por eso es que cuando cae el templo desaparecen los saduceos. Como son levitas, comen del templo, es algo que no se entiende bien, pero es la equidad, misericordia y justicia que el Eterno deja en la Torá. Obviamente el hombre le distorsionó, de que todos reciben tierra, pero los levitas comen del Eterno. Cuando dice así no habla de rezos ni de espiritualidad. El Eterno les dice, yo no les doy heredad porque yo les voy a alimentar. Ustedes van al templo, hacen fila, más o menos lo que hoy sería lo que sabemos criticar a veces, un estado comunitario. Eso es lo que dice ahí. Él les da comida, les dice ustedes esto. Si tu hija se casa con uno que no es de aquí, entonces ella no come del pan del templo, ni la carne. Los que más comían carnecita en ese tiempo eran los saduceos, eran los levitas. Entonces vemos que nosotros tenemos que cambiar ciertos esquemas y patrones de nuestro pensamiento. No necesariamente es lo que pensamos, sino cuando estamos en un camino, para poder encajar esto, tenemos que tener una globalidad de las cosas. ¿Ya? La tierra, por ejemplo, en la Torá, no hay propiedad privada, hay una heredad, porque es más justicia. ¿Ya? Porque la tierra se hereda, se transmite de generación en generación, pero solo con la Torá funciona. No digo que eso vayamos a hacer hoy, porque eso no funciona hoy. Hoy funciona una élite que tiene cooptado todo, el 1% del mundo dominado al 98, digamos al 96, porque por ahí habremos un 3-4% que estamos despiertos a todo esto. Entonces estamos viendo que son fenómenos que no se escapan a la realidad. Si yo soy un creyente en el Mesías, tengo que saber esto. Tengo que saber esto para saber cómo se debe pensar, porque si es que yo quiero proceder en ese sentido de la rectitud depende
ojo que se lo mire. Yo puedo coger un teodolito de aquí, mirar hasta otro punto y marcar una rectitud. Puedo irme un metro más allá y marco otra rectitud. Pero yo tengo que ajustarme en la rectitud a la óptica del Eterno, que dice que marca la Torah. Mi pensamiento, mi manera de acoplarme, muchas cosas no entenderé, muchas no se pueden realizar, pero la óptica del Eterno es absolutamente diferente. Eso es lo que hace que una persona cruce la barrera de la humanidad común para ser un hombre del Eterno. Porque en la Biblia por eso se llama el hombre animal y un hijo del Eterno. Existe una diferencia, porque tener reglas con una óptica diferente nos da otro lineamiento. Bueno, los saduceos siempre estaban también formando parte del Sanedrín. Durante los días del rey Hasmoneo Alejandro Janeo, los fariseos no estaban representados en el Sanedrín, solo los saduceos, porque los fariseos eran enemigos de Alejandro Janeo. Alejandro Janeo, un levita que se hizo rey en ese tiempo, desde el año 103 al 76, él tenía guardias mercenarios, algo que un fariseo era muy apegado a la Torah. Vamos a cambiar el esquema del sentido de la frase peyorativa que tenemos hoy, el fariseo, porque quien sabe que el Mesías también era una especie de fariseo, y era un fariseo. O sea, vamos a despojarnos, sáquense esos dichos, esas cosas que teníamos arraigados en nuestra mente y vamos a entender con una óptica real esto, ¿ya? Ellos habían tomado cuerpo porque eran una élite, porque ellos permitían todo. Ellos eran de un pensamiento, no hay resurrección, pero dicen que hay que vivir bien. Comamos y bebamos que mañana nos morimos. Ese es un pensamiento que hasta ahora existe en el mundo ateo. Entonces, el mundo es la vida aquí y ahora. Pues las personas que están enfrascadas en la resurrección, como los mismos fariseos, ellos son los que traen los pensamientos de la resurrección y son los que nos muestran hasta el día de hoy las sombras proféticas, y la interpretación de ellos es la que nos muestra que Yeshua es el Mesías esperado. Entonces, hay partes que no podemos estigmatizar todo. Esa es la manera de cambiar el chip de nuestro pensamiento para poder encajar en esta verdad, porque esto es una realidad. Entonces, vemos que los saduceos también desaparecen cuando en el año 70 se acaba el templo, entonces se acaban sus ingresos, se acaba esa élite que vivía, manipulaba y se manejaba en el templo. Un ejemplo, cuando el Mesías entra al templo y se rebela contra los cambistas, los cuales eran sacerdotes, no eran gente pagana que llega a hacer negocios. O sea, saquemos la imagen de Hollywood y de Roma, que nos metió eso. Eran sacerdotes que estaban haciendo lo correcto, pero los saduceos le habían puesto un impuesto extra y él se rebeló contra el impuesto. No era calladito nomás que juzgue y yo aguanto, yo pago, yo esto. Eso nos ha enseñado hoy día el sistema de la maldad, a ser sumisos. Yeshua nos enseñó eso. Yeshua nos enseñó la rectitud y a morir por ella. Y realmente vienen días en que tendremos que morir por eso, por esperar al Mesías. No nos vamos a morir como el Che Guevara desperdiciando su vida, sino por la venida del Mesías, porque es así amerita, porque quien muere por el Mesías tiene un galardón superior, y la prueba es que más de 12 de sus discípulos murieron de una manera increíble, pero ellos esperan reinado. Bueno, ¿qué decían los saduceos? Creen que solamente existe la ley escrita entregada en el monte Sinaí. Toman lo escrito de la Torá al pie de la letra. No aceptan la ley oral, la Torá lleve al P. La Torá lleve al P es una ley oral que los fariseos dicen que se le entregó, aparte de la Torá escrita, el entendimiento de la Torá se le entregó de una manera oral a Moisés. Y eso se transmitió de generación en generación. Ellos no lo aceptan. Si hubiese sido absolutamente cierto, ellos lo aceptarían, porque también es un paralelismo, ellos vienen batallando y bregando, como se diría en algún lugar de Centroamérica, con esto. Entonces, vemos que sería una opción, una premisa digna de considerar, de que se les dio una Torá oral, pero en las Escrituras, y especialmente ya a los del camino de los nazarenos del siglo I, ya el maestro ya nos había dicho de que no
vamos a aceptar pensamientos de hombres, solo lo que está escrito, pero ya no solo en la Torah como los fariseos y los saduceos, sino en todas las escrituras, en todas. Y él llamó Torah, inclusive en Juan 10, 11, 34, 35, si mal no recuerdo, ya llama Torah a los Salmos, y en otra parte llama Torah a Isaías. O sea, si ven que estamos viendo la misma historia, pero de otra perspectiva. Estamos viendo interpretación, ¿ya? Entonces, ellos se peleaban, los saduceos y los fariseos no se querían. Existe solamente una vida aquí y ahora, bueno, todo eso ya sabemos. ¿Quiénes eran los fariseos? Ahora vamos a ver a los fariseos. Los saduceos decían que ser fariseo viene de la palabra parush, que significa separado, un antagónico, un torcedor, alguien que se desvió. Pero los fariseos decían, no, somos perush, que más o menos está relacionado con la palabra de darle una explicación, una interpretación a las cosas. Que yo pienso que esta era la palabra que ellos utilizaron, como perush, porque es una interpretación. Es lo mismo que vemos, si nosotros vemos y juzgamos Mateo 23, si lo vemos desde esta óptica, vemos a Yeshua haciendo como un fariseo, exponiendo su pensamiento, pero su pensamiento no humano, sino un pensamiento apegado a las escrituras, que solo hagan así, no hagan como ellos dicen, hagan como dice lo que ellos, de Moisés se dice, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. ¿Sí me explico? Ellos enseñan la Torah, en la silla de Moisés, en la cátedra de Moisés, se paran y enseñan la Torah, no hagan como ellos cumplen. Hagan lo que dicen que hay que cumplir. O sea, cuando lean la Torah, entonces no está diciendo solo lo escrito. Esa es una manera interpretativa. ¿Quién puede negar eso? Él está diciendo el camino correcto. Eso se llama tener emuná en Yeshua. Ustedes ven que el pueblo del Eterno, en Apocalipsis 14:12, a ver, 14:12, dice que el pueblo del Eterno, los hijos de Elohim, son los que guardan la Torah con fe en Yeshua. Tenemos que pensar como un hebreo de aquel tiempo, como Juan. ¿Qué está diciendo Juan? Que la interpretación de Yeshua en cómo se guarda la Torah, esos son los hijos del Eterno. ¿Ya? La palabra fe viene de la palabra emuná, que es fidelidad, obediencia. Hay un pasaje donde Pablo dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, algo así. Está diciendo eso, pero está diciéndole a un hebreo, no está diciéndole a un pagano, a un gentil. Está diciendo a su cultura. Le dice que si es que tú tienes emuná, confianza, fidelidad, si estás guardando la Torah, espera lo que te va a venir, la promesa. Porque las promesas, los pactos de la promulgación de la Torah es de los que esperan. Entonces yo tengo que guardar la Torah y lo que la promesa de Israel me va a venir. Eso está diciendo. En el cristianismo se hizo como que creo ciegamente, no importa qué obras haga, pero yo creo ciegamente. Eso no es. O sea, por eso es que nosotros necesitamos reconstruir esta historia. Bueno, yo voy a terminar en un momento más. A los hermanos les pido unos 10 minutitos si es que están conectados allá en Urdenor. Entonces ya estamos viendo que los perushim empiezan a tomar cuerpo, porque vemos la ausencia de los levitas. Muchos levitas dicen que se fueron al Qumran, otros levitas están corruptos, otros están soportando, otros están aguantando, soportando la transgresión. Otros están aguantando con la cabeza baja. Dice, bueno, ya vimos la connotación peyorativa, ¿no?, de ellos. Ellos vienen desde el siglo III, o sea, se va formando una clase rabínica. ¿Cómo vemos esto? Podemos entender. Cuando vienen Nehemías y Esdras, ellos vienen de Babilonia, vienen con recursos, vienen otra vez, les regresan a que reconstruyan la ciudad, a que reconstruyan la muralla luego del exilio de 70 años en Babilonia. Empiezan a ver un desorden, inclusive no habían estado leyendo un libro, se encuentran un libro, lloran, es algo maravilloso. Debemos saber esta historia para no pensar que ellos se la sabían todos, son como nosotros. Perdón.
Resulta que... Nico, un poquito de agua. Ya. Resulta que ya en aquel tiempo, ya vemos que Nehemías, en el libro de Nehemías, vemos que dice que hay una prohibición, o sea, en vista de circunstancias que empiezan a violar el Shabbat, a comercializar. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Hace una prohibición. Está tomando autoridad. Él no es rabino, él no es un levita. Él es un miembro de la casa de Judá. Entonces, pero ya está tomando una interpretación, una orden, como más o menos como un juez, que lo es, y prohíbe hacer negocios en Shabbat. Algo que, por ejemplo, el Shabbat no estipula, no hagas negocio, solo dice no prendas fuego. Entonces, debía haber una clase, y el Eterno deja estipulado de Deuteronomio 17, que va a haber un grupo de personas que cuando no hay un discernimiento de alguna ley, un grupo de personas tomará el discernimiento, un grupo de personas especial, con conocimientos de la Torá, tomará un discernimiento, dará un pronunciamiento de cuál es la verdadera interpretación de esta ley. Bueno, no es dióxido de cloro puro, no, por si acaso. Es Inca Cola. Me muero con eso. Ya. Bueno. Entonces ya vemos una clase predominante. ¿Qué opinaban los fariseos? Ya sabemos. Voy a hacer más corto para poder también avanzar allá. Que el Eterno entregó al pueblo de Israel paralelamente la ley escrita y la ley oral. O sea, ellos son los que promueven la Torá Sevialpé, la Torá rabínica, por decir algo. Más acá abajo, y ya les voy a hablar del ejemplo en las escrituras, dice, no cocinarás al cabrito en leche de su madre. Algo que un campesino, el Eterno es tan misericordioso que dice, cuando te vayas a comer al cabrito, no le cocines en la leche de su madre, enseñándonos la misericordia. Pero no, viene el fariseo y dice, no, mamífero con lácteos no vale. Y luego van más allá, lácteos con carne no vale. Y luego van más allá, hoy tienen 2 refrigeradores los rabinos, una de leche y una de carne. E inclusive personas de nuestro camino, pero del judaísmo mesiánico, que están con fe en Yeshua, pero que guardan ciertas normas de la clase rabínica, algo súper antagónico, porque Yeshua es nuestro maestro. Como ya van a ver ustedes, hay una palabra que él dice, no llames maestro, ya les voy a enseñar algo que dice la Mishnah sobre eso y el entendimiento real. La mala traducción hace que exista siempre confusión y choque. Entonces vemos una clase interpretativa de la Torá. Ellos empiezan a tomar decisiones, a cambiar mandamientos, a poner un cerco. Como venían los imperios y querían aprovecharse, violar las normas, ellos empezaron a poner un cerco que hoy se convirtió en una religión. Por ahí oía un profesor de la Universidad de Jerusalén, el profesor Avigdor, que dice que si se levantara Moisés, Elías o David en la actualidad y mira a los judíos, al judaísmo, cómo se guarda la religión, se vuelve a morir. Porque no es nada de eso. Cambiaron muchas cosas, incluyendo los talits y las kipas. ¿Qué decían los fariseos? Por ejemplo, algo importante de los fariseos. Los fariseos le dan un entendimiento que es obvio, como toman los profetas, ya vienen los profetas y se escriben todo un armazón maravilloso que dura más de 1000 años de escritura tras escritura, que tiene un paralelismo en una manera encriptada, tan perfecta, que solo muestra que una mente estuvo detrás de más de 20 escritores. Y vemos cada cosa va en relación, aunque nosotros no lo entendamos, cuando vemos el contexto, vamos viendo que todo era el mismo pensamiento. Eso es lo maravilloso de las escrituras. Entonces ellos empiezan a ver esto, a ver las sombras proféticas de las fiestas, y empiezan a identificar el mundo, a proclamar el mundo venidero, el milenio, el reino. Ellos se dan cuenta de que existe un reinado universal en la tierra
donde va a haber un Mesías, donde va a haber un rey que va a gobernar la tierra. Ellos no están hablando de las idas al cielo, por si acaso. Esta foto tomé de un profesor, el doctor Pinjas, de la Universidad de Yapa, que él hace como que fuera el arrebatamiento. No, el milenio es en la tierra. El milenio es en la tierra. La Biblia muestra personas de carne y hueso y personas resucitadas conviviendo en la tierra, pero unos son de una élite sacerdotal y otros son el pueblo que va para su primera oportunidad. Normalmente las personas que tienen el privilegio de sentarse en estos pequeños lugares, que nadie da mucho por nosotros, son los que van a estar sentados en tronos. Eso es lo que nos enseña el Eterno. Venga. Los saduceos y los fariseos discuten, pero, por ejemplo, existe una profecía en Ezequiel que vemos que unos huesos toman forma. Entonces ellos tienen corrientes de interpretación, unos dicen que es literal, otros dicen que no es literal, pero nosotros hoy ya sabemos, después de muchos miles de años, que los dos estaban equivocados. Porque esos huesos secos son, como lo decían los saduceos, que era espiritual. Pero como decían los fariseos, era que alguien iba a tomar vida otra vez. Pero ninguno de los dos acertó en que era la casa de Israel que estaba regresando, que somos nosotros. Eso solo podemos entender en el siglo XXI y hace 20 años. Hace 20 años, más o menos, que esto se afinca, se arraiga, se cimienta. Que los huesos secos que se habla de esa profecía son ustedes, que están retornando, están cogiendo vida y espíritu y ya están aquí. Esas 10 tribus que se perdieron hace 2700 años ya están aquí para cuando nos unamos todos ser su pueblo. El pueblo prometido. Hoy no hay pueblo prometido. Hoy no puede haber venido el Mesías, ni pudo haber venido a la tierra ya, como dicen que hace 70 años ellos estuvieron en Jerusalén, ya llegaron a Jerusalén el pueblo. No, la profecía es que el Mesías lleva a sus 12 tribus. Lo que pasó ahí es un asunto político que más está relacionado con el sistema mundial de opresión que vivimos hoy, el sionismo que gobierna el mundo. Entonces, vemos que también existen ya los fariseos que son determinantes. Por decir algo, nosotros pensamos, todas las culturas de hace 2000 años, los niños no sabían casi leer. Solo una élite, por eso dominaban las oligarquías, los grupos minúsculos, porque en un país, en una nación, donde la gente no tiene acceso a la educación, dominan los que tienen plata para educarse. Ustedes ven aquí universidades de élite que no enseñan mucho, pero en esas universidades es donde se une la oligarquía. Por eso es que es difícil acceso para todos, donde se cuecen las habas, aunque no haya ciencia, pero hay poder. Así funciona esto hoy. Por eso es que en muchos países se está promocionando una educación para todos, porque es la única manera, cuando se educa a las personas, de tener conciencia, de poderse practicar la equidad, la justicia, de que un pobre tenga acceso al poder, de que un pobre tenga un representante en una asamblea, un gobierno. Entonces, un rabino llamado Shimon ben Shetach, él a finalizar el siglo II antes del Mesías, él toma cuerpo, era muy respetado, un canaíta de primera, y propone que se deba enseñar a los niños la educación y que las mujeres reciban un get. ¿Qué es eso? Eso es una carta de divorcio con iguales condiciones. Cuando hay un divorcio, la mujer necesita ser respaldada. O sea, viene un enfoque de equidad, justicia y misericordia, algo en ese tiempo súper extraño, súper loco para ese tiempo, así hablando de esa manera. Él toma esas sabias decisiones, basado obviamente en la justicia y misericordia de la Torá. Muchas personas creen que en la Biblia la mujer es oprimida. Yo diría que en las religiones les oprimen. En la Biblia vemos profetisas, acabamos de ver 2 reinas, que obviamente no es la voluntad, pero han existido, lo que quiere decir que había amplitud. Vemos la profetisa Fulda, vemos a gente profetizando, gente
que tiene un valor importante en la educación, en la sociedad, en la formación de los hijos en el camino de la Torá, es la mujer. Vemos la carta de los Macabeos, una mujer dando ánimo a sus hijos a que no se dejen poner cerdo en su boca y que se mueran, que nos vemos en la resurrección, dando fortaleza. A Fulda, en el siglo VIII, antes del Mesías, tal vez el siglo VIII, pues si me equivoco me disculpan, enseñando Fulda decoro, profetizando al rey de turno y dándole castigo al rey, a lo que se enfrentaban los profetas. Así murió Isaías cuando le mandaron a corregir al Sanedrín, a los que le recibían las profecías, para guardar sus profecías, para darle valor, para promover, para estudiarlas. Ellos, cuando el Eterno les manda una reprensión, dice la tradición judía, la Misná, de que él fue mandado a ser aserrado, fue cortado, partido en dos, así ahorrado. Eso es cuando no se tiene entendimiento. Una de las casas dominantes, ya viene el pensamiento de los fariseos. O sea, estamos hablando de los fariseos. Del texto volvemos a Shammai y Gilel. Shammai, un hombre muy recto, Gilel, un hombre recto pero misericordioso. Cuando Yeshua está, en el tiempo de Yeshua existen los que a los dos, de los seguidores de las dos corrientes rabínicas, están fariseos, saduceos, ambos. Los fariseos están siendo muchas veces divididos, unos son seguidores de Shammai, otros de Gilel, y Yeshua le da un entendimiento a la Torá. Casi siempre se alineó con la casa de Gilel. No es que él seguía la casa de Gilel, sino que Gilel casi siempre estaba más apegado en la interpretación, una interpretación misericordiosa. Hay un muy trillado cuento de Shammai y Gilel, que viene un gentil y le pregunta a Shammai: quiero aprender la concepción judía parado en una sola pierna. Shammai le niega, porque para él un gentil no es un hombre. Gilel le dice: no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti, el resto es comentarios, o el resto es exégesis, una interpretación. Entonces, esos eran los pensamientos. Aquí vemos su forma. Por decir algo, en algo Shammai también tenía la razón. Shammai, en el tiempo del Mesías, certificaba que un hombre no puede dejar a una mujer a no ser por una falta, digamos, de inmoralidad sexual. Pero Gilel era más débil, más dócil. Él decía que uno puede dejar a la esposa aunque sea porque cocina mal. Pero Yeshua coge estos pensamientos y les pone en orden. Dice que no se debe abandonar a una... Se pone del lado de Shammai. En ese tiempo, en ese escenario, o sea, para ellos no era loco lo que estaba diciendo Yeshua. No la puedes dejar, a menos que no sea por una inmoralidad sexual. Sexual también es una palabra puesta posteriormente, por inmoralidad. Está como un poco en la ambigüedad de ese término, ¿no? Pero es interpretativo. Y se ha dicho sexual porque es algo extremadamente fuerte que puede ser causal de un divorcio. O sea, no se puede abandonar a una mujer. ¿Por qué? Porque una mujer no trabaja, le estás dejando en la calle. En ese tiempo ser una mujer tenía que sobrevivir de la heredad que le da la transmisión del varón. Si una mujer no tiene un varón o pierde a su familia, no le podían transmitir la heredad, no podía tampoco ejercer ciertos trabajos. Había muchas restricciones sociales. Y les voy a decir algo, no era un patrimonio del pueblo del Eterno. Eso dentro de las culturas de la época, la Torá es algo que le da honor y dignidad a la mujer, le devuelve, porque no era un ser humano en el tiempo. Inclusive el mandamiento del Shabbat, de no prender fuego, probablemente es para que la mujer tenga su participación en el Shabbat, porque ella era la que cocinaba y daba de comer a todos, entonces ella tenía trabajo. Al no permitir prender fuego, obviamente ese mandamiento duró miles de años, hasta que se inventaron otras maneras de preservar, de calentar los alimentos, pero es un mandamiento perfecto de equidad, misericordia y justicia, que es los patrones con los que el Eterno se
se ha mostrado al hombre y ha puesto su manera, su forma, esa es su esencia, ¿no? Ya, con esto vamos a terminar, un poquito más, hermanos, si es que a Yeshua se lo llamaba, a ver, un sabio fariseo era llamado rabino, o rab. A Yeshua se lo llama en el Nuevo Testamento rab, maestro, ¿no? Pero él mismo dice, no llames maestro a nadie, porque solo nuestro maestro es el Eterno, ¿no es cierto? Ya, eso es una mala traducción. No puede haber contradicción. ¿Dónde podemos revelar esto? Y esto me lo informé de primera mano yo mismo cuando leí la Torah. Vi que a estos tanaítas, a los padres que iban como Shammai y Hillel, se los llamaba Rebé. La Mishnah lo traduce como Rebé. Y un Rebé es una autoridad que puede cambiar la Torah. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Yeshua? Nadie puede tocar la Torah. Y eso es lo que está diciendo. No les llamen a esos Rebé. Porque la Torah está escrita tal como está escrita y eso se acabó. Ya, eso es lo que él nos enseñaba, eso es tener la confianza, la emuná en Yeshua. Bueno, en la próxima clase vamos a especificar más quiénes son los esenios. Los esenios son unos sacerdotes que también ellos fenecen, esta pequeño grupo, en ese tiempo digamos que se les llamaba sectas, ¿no? Existen muchas teorías, unos dicen que no estuvieron en los desiertos, bueno, existe evidencia arqueológica, están los rollos del Mar Muerto que han asomado, escritos probablemente por ellos, existe desde el siglo II antes del Mesías, cuando en la época de los macabeos se rebelan y un grupo de levitas no quieren ceder el cargo a los descendientes para que sean reyes, cuando se queda en independencia, los del templo se van y se van al desierto. Entonces empiezan a surgir esta clase. Ellos eran como monjes, practicaban el celibato, porque ellos decían, a diferencia de lo que vemos que un fariseo le daba un valor también a la mujer de protección en algunos casos, como en la casa de Shammai, ellos vuelta de plano, según Flavio Josefo, dice que no se casaban porque creían que la mujer era defectuosa. Ya, son los diseños y ellos eran muy esotéricos, usaban el calendario zodiacal de origen griego, les impresionó también en la parte esa, y eso es lo que se llama el calendario de No, está más relacionado. Existen serios estudios de los que están guardando, por ahí vemos hermanitos que hablan del calendario de No, eso que los diseños guardaban. Los diseños cometían tremendas faltas porque hacían sacrificios en lugares desautorizados, y eso, si es que se hace un sacrificio en un lugar donde no sea el monte Moriah, no era algo regulado por el Eterno, entonces tenía que haber un orden regulatorio de todos los sistemas sacrificiales. Por ahí vemos algunas escenas donde hasta David hizo una ofrenda, pero realmente, mientras en el tiempo de estos ya prácticamente estaban muy enterados de todo esto, de todas esas regulaciones. Ellos creían que todo estaba predestinado, todo lo dejaban escrito. Por ejemplo, los saduceos, cuando se cae el templo, no dejaron escrito nada, porque no les interesaba. Ellos eran muy literales y muy pragmáticos. Por eso es que quien cuenta la historia de los saduceos son los fariseos. Por eso es que nos cuentan con una connotación negativa, porque el que gana las guerras y el que cuenta la historia es el bueno. Ustedes saben eso. Ya, ellos creen que todo está predeterminado. Hay unos historiadores gentiles que dicen que ellos sí están en el desierto, pero también se sabe que ellos tenían comunidades de ayuda. Por ejemplo, en Nazaret tenían conventos, monasterios, ellos ayudaban, ellos todo lo que recogían le daban a su grupo para que ellos repartan a los pobres. O sea, vemos actos de misericordia, vemos al linaje de Abraham, confundidito o lo que sea, pero era haciendo las obras de Abraham, mejor dicho, haciendo. No había mucha ciencia. Ya, yo con esto termino, voy a hablar de los celotas, que es importante en la próxima clase, y ya del entorno del Mesías frente a toda esta historia que hemos visto. Porque muchas veces venimos a las raíces hebreas y pensamos que el cristianismo de la noche a la mañana se helenizó. Y no, esto es un proceso que incluye a Judea. Todo este proceso de helenización, que obviamente en el cristianismo se remata y se borra la historia y se crea algo nuevo. Entonces,
Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Pero el cristianismo ha dejado fundamentos históricos también para reconstruir esta historia y para crear la negación de sí mismo. Con la misma historia es algo que se puede desmerecer, descategorizar. Existen pruebas de que los discípulos del Mesías y el Mesías estaban muy enlazados con la Torá, la práctica de la Torá, guardaban el Shabbat, nunca comieron cerdo ni mariscos. Eso es algo muy claro, muy evidente, muy histórico, y es algo digno de emular si somos seguidores del Mesías. Bueno, yo me despido.